es un líquido acuoso y transparente, amarillento de color y olor característico. Entonces es secretado por los riñones y se elimina al exterior por el aparato urinario a través del término que nosotros conocemos como la micción. Entonces la micción es el acto de eliminación de la orina del organismo. Después que se produce por los riñones, recorre los uréteres hasta la vejiga, donde se almacena y después entonces se expulsa del organismo. ¿Cuáles son las funciones de esa orina? Principalmente eliminación de sustancias tóxicas que son producidas por el metabolismo celular, como por ejemplo la urea. Es un ejemplo nomás, pero hay varias otras sustancias que se eliminan a través de la orina. Eliminación de sustancias tóxicas, como por ejemplo la ingesta de drogas. Existe también un análisis donde nosotros podemos evaluar y analizar la presencia de droga en la orina de un paciente. Esos casos, por ejemplo, se ven mucho en pacientes que están en la penitenciaria, en reclusos, pacientes que algunas veces llegan en la urgencia del hospital con trastornos, alucinando, algo así que el médico sospecha que ingirió droga. Entonces, a través de la orina hay un análisis donde nosotros podemos buscar la presencia de anfetaminas, por ejemplo, cocaína y ciertas drogas, y se llama drogas de abuso en orinas simples. El control electrolítico, esta parte de los electrolitos, nosotros vamos a tener una clase solamente que vamos a hablar de los electrolitos, pero los electrolitos en sí son los metabolitos como sodio y potasio que actúan en la regulación o molaridad de los líquidos en el organismo. Entonces nosotros ya escuchamos Eu hablar, saí, ya porque a escuchamos. hora que eu saí, eu falei, filho, você troca de roupa, escova o dente com o Vitinho, vai vir 11 horas aqui. ¿Quién está con su micrófono abierto? Natalia, Mela, tu micrófono. Natália, de novo seu mic aberto. Entonces, este electrolito vamos a tener una clase en sí. Nosotros ya escuchamos hablar de este electrolito cuando hablamos allá del perfil renal. Entonces, acá también está bastante relacionado con el análisis de orina. Regulación hídrica o de la volemia para el control de la tensión arterial y el control del equilibrio ácido-base. Entonces, las funciones de la orina no es solamente eliminar sustancias tóxicas, sino que todas estas otras funciones también tienen. ¿Cómo se produce? Vamos a acordarnos un poquito cómo se produce la orina, que se divide en 3 pasos. Primero, la filtración. Entonces, ¿dónde tiene lugar esta filtración? Principalmente las nefronas que están presentes en los riñones, en los glomérulos. La sangre, entonces, cuando llegan en estas nefronas, se someten a gran presión donde se extrae de ella agua, glucosa, aminoácidos, sodio, potasio, cloruro, urea y otros sales que están presentes en ese líquido. Equivale aproximadamente al 20% del volumen plasmático o del volumen de sangre que llega a esa nefrona presente en el riñón. Aproximadamente 180 litros por día, que equivale a 4,5 veces la cantidad total de líquidos del cuerpo. Solo que no se puede permitir la pérdida de todos estos líquidos porque en cuestión de minutos el individuo puede acusar una grave deshidratación y puede ir a óbito. Entonces, por eso cuando una persona pierde bastante líquido, sea por una diarrea, sea por un cese de orina o pérdida de los electrolitos, puede ocurrir un desequilibrio hídrico, una deshidratación grave y el paciente puede vomitar. 2. La reabsorción. Desculpa, prof, tava. Michel, não para você, foi para você sem querer. Eu estou lendo aqui. Desculpa. Descobri que você não estava na aula. Acabou de chegar. Só no começo, prof. Bueno. Agora eu tô. La reabsorción. Entonces, ¿cuándo ocurre la reabsorción? Cuando este filtrado rico en sustancias, que es la orina necesaria para el cuerpo, pasa al túbulo contorneado proximal y se somete a una reabsorción principalmente de los metabolitos que están presentes en esa orina, como por ejemplo la glucosa, aminoácidos, sodio y otros metabolitos. Equivale aproximadamente al 65% del filtrado. Después tenemos la secreción.
donde ocurre en el túbulo contorneado distal. Ciertas sustancias como la penicilina, por ejemplo, el potasio, el hidrógeno, son excretados hacia la orina en formación. Y después el cerebro va a mandar una señal para cuando ésta esté lista, la orina, y cuando se va a excretar del organismo. Entonces, esta parte ustedes ya vieron en fisiología, era más para recordar un poquito la formación de la orina, ¿sí? Bueno, entonces ocurre a través de la filtración de sangre y se produce la orina. Esta orina tiene diversas composiciones. En una persona normal, una persona sin patología de base, por ejemplo, normal, el volumen urinario por día es de 1100 a 1200 o sea, que 1200 a 1200 a 1500 ml, que equivalen a 1,200 a 1,500 de orina, ¿sí? Por día. Entonces los riñones son los encargados de filtrar la sangre y van a separar cuáles son los productos que va a reabsorber y cuáles son los productos que va a desechar a través de la orina. La cantidad de orina que es excretada durante el día también depende mucho de la hidratación, vamos a decirlo así, del paciente, ¿sí? Cuanto más agua el paciente toma, cuanto más se hidrata, entonces ese valor de orina va a aumentar, ¿sí? Normalmente también decimos que depende al clima, climas tropicales. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un clima tropical donde hace mucho calor, por ende tomamos más agua, perdón. Entonces, el valor de referencia de personas que viven en zonas tropicales con personas que viven en locales donde hace mucho frío, donde toman menos agua, también varía. Normalmente entonces se produce alrededor de 1,200, 1,5 litros por día, y está compuesta 95% de agua, de sales disueltos como fósforo, carbonos y cloruro, 2,5% de urea, 0,05% de ácido úrico, y también posee pigmentos. El urocromo es el responsable por dar ese color amarillo de la orina, ¿sí? ¿Cuál es el color normal de una orina? Vamos a ver si alguien me responde. ¿Cuál es el color normal de una orina en una persona normal, en una persona sin patología, en un paciente normal sin ningún tipo de patología? Color pálido, prof. ¿Color cómo? Pálida. Amarillo pálido. Amarillo. Amarillo pálido. ¿Otro? Amarillo. Color ámbar, profe. ¿Cómo? El color de la orina. Ámbar. No, ámbar no. Ámbar ya significa alguna patología. El color normal de la orina es un amarillo que nosotros le conocemos como amarillo citrino, ¿sí? Muchas veces las personas se equivocan porque dicen, ay, yo fui en un banheiro, mi orina está súper clara, mi orina está transparente, yo estoy súper hidratado, estoy de boa, estoy bebiendo mucha agua. La orina muy clara y transparente no indica que la persona está saludable. Una orina clara y muy transparente indica que la persona está tomando más agua de lo que su cuerpo necesita, está con una sobrehidratación. ¿Qué tipo de pacientes nosotros vemos que toman mucha agua, sienten mucha sed? Principalmente los pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces, en pacientes diabéticos nosotros solemos ver esa orina clara y transparente. Entonces, el urocromo que está acá es el pigmento que da el color característico de la orina, que es una orina cítrica, un amarillo citrino. Ahora, el amarillo oscuro y el amarillo ámbar já son aquela urina da cor de guaraná, que é uma urina um pouquinho mais escura y puede indicar que hay presencia de varios metabolitos ahí, como por ejemplo bilirrubina, leucocitos, cristales. Cuanto más oscuro sea mi orina, significa que más metabolitos yo tengo dentro de esa orina, ¿sí? Vamos a ver más enfrente cómo nosotros hacemos esa clasificación de los colores. Prof, ¿Sí? prof, mas deixa eu perguntar. Por exemplo, uma pessoa que ela tem hiperidratação, que ela se hidrata muito, pode dar alguma sobrecarga renal? Puede. Una hiperhidratación no es buena. ¿Por qué? Porque usted está
você está dando muita água para o seu rim, mais do que ele está precisando, e ele vai ter que trabalhar em dobro, ele não vai poder fazer o trabalho que ele faz normalmente. Entonces, una hiperhidratación tampoco es buena. Los médicos nos dicen que tenemos que tomar 2 a 2,5 litros de agua por día, ¿verdad? Entonces, cuando se toma mucho más líquido de lo que nuestro cuerpo necesita, también se puede presentar una sobrecarga, principalmente en los riñones, ¿sí? Vamos a hablar también sobre eso en nuestra clase. ¿En qué consiste entonces este análisis que nosotros conocemos como el examen general de orina? Es el análisis más corriente, es el sistemático. Entonces, ¿qué es lo que nosotros medimos? Nosotros medimos varios metabolitos, varios parámetros. El análisis general o examen general de orina se divide en 3 fases. Se divide en una fase física o macroscópica, en una fase química y en una fase sedimentoscópica o microscópica. Entonces se divide en 3 fases. Medir entonces por métodos físicos y químicos los diferentes parámetros, tanto microscópicos como químicos, principalmente para diagnosticar enfermedades que estén relacionadas con los riñones o con una infección urinaria. Para diagnosticar, por ejemplo, una infección urinaria baja de una infección urinaria alta, una pielonefritis, una glomerulonefritis, todo lo que esté relacionado al riñón. Entonces, para eso, ¿sí? El modo de hacerlo es cómo se debe tomar la muestra. ¿Qué tipo de muestra se tiene que tomar para la orina simple? El tipo de muestra que se debe tomar es la orina del chorro medio. Entonces, es la orina que nosotros necesitamos. ¿Por qué nosotros no podemos juntar la primera orina que viene? Porque lo que se hace cuando nosotros miccionamos por primera vez es limpiar el canal de la uretra. Si yo tengo una orina que mi paciente juntó del primer chorro, cuando yo miro en el microscopio, yo voy a ver lleno de células epiteliales, lleno de células, y esas células ocurren por la descamación y la limpieza del conducto de la uretra, ¿sí? Entonces, este examen general de orina es conocido como EGO o nosotros recibimos solicitaciones del médico también como orinas simples. Y se divide en 3 partes, lo que les dije, en la parte física, química y la parte microscópica. La toma de muestra. La toma de muestra es sumamente importante porque son ustedes los médicos los que tienen que orientarle al paciente cómo va a juntar la muestra. ¿Qué pasa en el laboratorio? Nosotros recibimos muestras en frasco de café, en frasco de Coca-Cola, en frasco de perfume, en frasco de margarina, de manteca, pero eso no es culpa del paciente, eso es culpa del médico porque el médico no le explica al paciente cómo tiene que recoger la muestra. Entonces ustedes tienen que explicarle a su paciente cómo debe recoger la orina. En las mujeres, ¿cómo se hace en las mujeres? Si tu paciente es mujer, la primera orientación que el médico le va a dar es que el paciente al levantarse tiene que lavarse las partes íntimas con agua y jabón, separar los labios, los grandes labios, despresar, desechar el primer chorro de orina y juntar la orina de chorro medio en un frasco estéril. El frasco tiene que ser estéril para evitar contaminaciones. Esa orina, una vez que mi paciente juntó, se debe ir inmediatamente al laboratorio. Si mi paciente juntó, por ejemplo, su orina a las 7 de la mañana, antes de las 8 ya tiene que llegar con esa orina. ¿Qué pasa con esa paciente que orinó a las 5 de la mañana y el laboratorio se abre recién a las 7? Y después, antes de las 7, ya no consigue más orinar. Esa muestra de orina, ustedes tienen que indicarle al paciente que se debe refrigerar. No se puede quedar a temperatura ambiente, tienen que poner en la heladera, máximo por 2 horas. ¿Por qué no se puede quedar a temperatura ambiente? Porque hay contaminación, principalmente multiplicación de bacterias y cristales, precipitación de cristales. Esa orina, al pasar el tiempo, a pasar una hora y media en temperatura ambiente, va a empezar a quedarse más oscuro, más, si era un amarillo claro, se va a quedar un amarillo ámbar, pero es por precipitación de cristales y multiplicação de bactérias. Aí, na hora que vocês receberem o laudo, vocês vão ver que essa amostra da paciente de vocês está
4 cruzes de bactéria, está com 20, 30 células epiteliais, está com 4 cruzes de cristales, por exemplo, oxalato de cálcio, mas isso não é da tua paciente, isso é porque houve contaminação. Cuando en el laboratorio el paciente llega con una muestra, nosotros la primera cosa que le preguntamos es, ¿qué hora juntaste tu orina? Si el paciente me dice que juntó su orina a las 5 de la mañana y él llegó a las 8 de la mañana en el laboratorio, esa orina no se acepta más, esa orina se rechaza y el paciente tiene que hacer una nueva colecta, porque altera muchísimo tanto en la parte física como en la parte microscópica. Y los hombres. Para los hombres también la misma cosa. Limpieza del pene, el hombre tiene que hacer una limpieza, un lavado del pene con agua y jabón, la misma cosa, desechar el primer chorro, juntar el chorro medio en un frasco estéril y llevar al laboratorio. Si no puede, también tiene que refrigerar máximo 2 horas. Si pasó las 2 horas, esa muestra se rechaza. Entonces, es sumamente importante que ustedes indiquen al paciente cómo tiene que juntar su orina para que no haya falsos positivos de una infección, por ejemplo. ¿Cómo ustedes como médico van a saber si la muestra de orina de su paciente está contaminado y no es una infección? Si ustedes tienen, por ejemplo, mucha presencia de bacterias, de células epiteliales y cristales, pero no tienen presencia de leucocitos, no tienen presencia de glóbulos rojos, entonces probablemente esa muestra está contaminada y no es una muestra infecciosa. Ahora, si ustedes tienen una muestra con muchos leucocitos, con muchos glóbulos rojos, tienen la presencia de bacterias, más sumado la clínica de su paciente, si su paciente está con fiebre, está con dolor al orinar, ahí sí indica una muestra patológica. Eso también ustedes como médicos tienen que saber diferenciar cuando hay una muestra contaminada y cuando hay una muestra patológica. Siempre va a estar relacionado con la clínica de su paciente, con los signos y síntomas que el paciente está presentando. Entonces, la primera cosa después que se hizo todo, juntar, llevar el material en el laboratorio, una vez que llega esa muestra en el laboratorio, nosotros vamos a partir para la primera parte, que es el examen macroscópico o el examen físico de la orina. Vamos a ver en qué consiste ese examen físico de la orina. La primera cosa que nosotros vemos o medimos cuando llega una orina, acá ustedes pueden observar un frasco estéril. Normalmente todos los frascos tienen un volumen de 100 ml. Otra cosa importante también, otra indicação al paciente, não precisa encher 100 ml de urina. A gente precisa mínimo de 20 ml y máximo de 40 ml de urina, ¿sí? Entonces, no hace falta llenar el frasquito. Una vez que este frasco llega al laboratorio, entonces nosotros medimos el volumen de la orina. Acá tenemos una tablita que da para medir, ¿sí? El volumen de la orina, así como dijimos más enfrente, depende mucho de la ingesta de líquidos del paciente, ¿sí? También depende de la temperatura ambiente, que es el tipo de zona, ¿sí? Entonces, depende mucho de la ingesta de líquido principalmente. Y también varía de acuerdo a la edad, ¿sí? Primera semana de vida, normalmente el volumen urinario es de 30 a 50 ml por día. Un mes, bebés de un mes, 200 a 400 ml. Un año, 600 a 700 ml. 10 años, 900 a 1100 ml. Y en adultos nosotros tenemos 1200 a 1500 ml por día de orina. Entonces, estos valores ustedes tienen que manejar también porque para cada faixa etaria es diferente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos tanto un mayor volumen de orina o un menor volumen de orina, nosotros tenemos términos clínicos, términos médicos que utilizamos, como por ejemplo la poliuria. ¿Qué quiere decir la poliuria? Esta poliuria es el aumento arriba de 1500 ml por día del volumen de la orina. Entonces, cuando yo tengo un paciente que orina mucho más, que orina 3 litros, que orina 2 litros y medio,
Normalmente esta poliuria, ella está relacionada con patología, ¿sí? No depende de factores climáticos o alimenticios. No quiere decir que porque yo tomo mucha agua, yo voy a tener una poliuria, sino que la poliuria está relacionada principalmente con enfermedades. ¿Y cuál es la principal enfermedad que se relaciona con un aumento de la micción? La diabetes, ¿sí? En Diabetes caso de mellitus. diabetes mellitus mal controlada, cuando la persona es diabética, no hace tratamiento, insuficiencia renal crónica o aguda, diabetes insípida, tubulopatía, hipercalcemia. Entonces, estas enfermedades son las que pueden estar relacionadas con un aumento del volumen urinario. Así como nosotros tenemos un aumento del volumen, también cuando tenemos una disminución que también es patológica, nosotros tenemos el término de oliguria. Esta oliguria significa entonces el valor disminuido por debajo de 1200 ml en un adulto. Cuando la orina es menor, entonces a 1200 ml, nosotros hablamos de oliguria. Y también indica algunas patologías como insuficiencia renal, insuficiencia aguda, cardíaca, deshidratación por diarrea, por ejemplo, ausencia o ingesta de pérdida de líquidos, ya sea percutáneas excesivas en ciertas patologías. Entonces, la oliguria es el cese o la disminución de la orina. Después tenemos en la parte física el olor. Sabemos que la orina tiene un olor característico, pero por ende la orina recién emitida no suele tener un olor, no tiene un olor característico, a no ser que sea una orina muy turbia o que mi paciente presente alguna patología, ¿sí? Existen alimentos, como por ejemplo el espárrago, que es un tipo de vegetal que puede alterar un poco el olor de esa orina, ¿sí? También cuando hay infección por microorganismos, principalmente microorganismos que degradan la urea, esa orina puede tener un olor a amoníaco. En pacientes diabéticos mal controlados o descompensados, pacientes cetoacéticos, pacientes que producen cuerpos cetónicos, además de presentar un hálito cetónico, nosotros también tenemos la orina con olor a acetona. É o mesmo olor daquela acetona que as mulheres usam para tirar esmalte da unha, é o mesmo cheiro. También, en casos de inflamación o focos supurativos, podemos tener una orina de olor un poco dulzón, un poco dulce. Y también cuando hay un tipo de enfermedad congénita que está relacionado con el metabolismo de la fenilcetonuria, por ejemplo, que es una enfermedad, entonces nosotros tenemos un olor característico de la orina, assim como vocês brasileiros falam, chulé. O cheiro do chulé tem o mesmo cheiro a urina, principalmente en esta patología, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos también muestras contaminadas, se o paciente juntou a urina às 5 horas da manhã e deixou 3 horas a temperatura ambiente, e essa amostra chegar no laboratório, quando a gente abrir, ela vai estar bastante fétida. El olor también cambia si esa orina no se guarda en la heladera, porque hay proliferación de bacterias, ¿sí? Entonces el olor es bastante fuerte. El aspecto y el color. Entonces acá ustedes tienen varios colores de orina. Acá, por ejemplo, en la primera lo que nosotros tenemos es una orina súper clara, transparente. Este me puede indicar una sobrecarga o una hiperhidratación, un paciente que toma bastante agua. Este también está un amarillo clarito. Acá tenemos un amarillo citrino, un amarillo oscuro y este es el color característico, el color ámbar, un color acorde guaraná. Entonces la orina normalmente tiene un color amarillo, amarillo citrino. La intensidad de este color es inversamente proporcional a la concentración de solutos. Cuanto más solutos yo tenga en la orina, más oscuro va a ser esa orina, ¿sí? Una muestra muy diluida es muy pálida, si está concentrada adquiere un color amarillo intenso. Entonces esta es una muestra muy diluida. Debido a la mayor concentración de pigmento excretado por el riñón, como por ejemplo la riboflavina, que es una de las que causa este color oscuro de la orina. Acá en este cuadro vamos a ver entonces
varias situaciones fisiológicas y patológicas donde yo puedo tener un cambio del color de la orina. ¿Cuáles son algunas causas endógenas? La bilirrubina. Cuando yo tengo presencia de bilirrubina en mi orina, normalmente yo tengo un color amarillo intenso y es más, un color amarillo medio ámbar, medio anaranjado, medio amarillento oscuro por la presencia de bilirrubina. Hemoglobina y presencia de hematuria, que es la presencia de glóbulos rojos. Yo puedo tener una orina rojiza, una orina medio roja, medio rosada, dependiendo de la cantidad que yo tenga. Melanógenos también. Ácido homogentísico, pardo o negruzco, ya es mucho más intenso y mucho más oscuros. Quiluria o indicantes pueden presentar verde azulada. Piuria. ¿Qué quiere decir este término piuria? El término piuria significa la presencia de leucocitos en la orina. Los leucocitos, cuando están presentes en la orina, nosotros le llamamos de piocitos, ¿sí? Anoten eso. Los piocitos son sinónimos de leucocitos, solamente que cuando están presentes en la orina, nosotros le conocemos como piocitos, y este término piuria significa la presencia intensa de leucocitos o piocitos en la orina. Los factores exógenos. Existen medicamentos que también pueden alterar el color de la orina, ¿sí? Existen medicamentos como antibióticos, antiinflamatorios, por ejemplo, que pueden dejar una orina anaranjada. También nosotros podemos observar orina azul, orina verde. Normalmente esos colores bastante diferentes están relacionados con la ingesta de medicamentos, ¿sí? Y normalmente es lo que nosotros llamamos de una condición fisiológica del paciente y no patológica. ¿Cuál sería una condición patológica? Bilirrubina, hemoglobina, hematuria, eso indica alguna patología. Ahora, cuando hay una situación fisiológica, un cambio fisiológico del paciente, por ejemplo, cuando mi paciente está tomando antibiótico, algún tipo de antiinflamatorio que va a cambiar la parte fisiológica, por ende, también el color de la orina. Entonces, nosotros ya vimos y dijimos que la muestra necesaria es la primera orina de la mañana y tiene que ser del chorro medio. Ya explicamos, ¿sí? También hay un análisis que se toma después de 2 horas de una comida, por ejemplo. ¿Para qué sirve esta orina de 2 horas después de la comida? Normalmente es la prueba que se utiliza de glucosuria y los resultados se utilizan principalmente para el control de la terapia de pacientes diabéticos. Solamente que esta práctica hoy en día ya no se utiliza tanto porque ustedes como médicos tienen otros factores más precisos para medir y para controlar el tratamiento de ese paciente diabético. ¿Cuál era un análisis de sangre que ustedes van a utilizar como terapéutica para ver si su paciente está haciendo bien el tratamiento de la diabetes? ¿Cómo se llama? Mateus. Qual que é a pergunta, prof? Não entendi. Hemoglobina glicada? Exactamente, hemoglobina glicada. Entonces la hemoglobina glicosilada es la que se utiliza hoy en día como parámetro terapéutico para ver si tu paciente está siguiendo bien la terapéutica de la diabetes. Entonces este análisis existía antiguamente, se utilizaba mucho, pero hoy en día casi ya no se utiliza, ¿sí? Pero pusimos para que ustedes sepan que hay también. También tenemos la muestra de orina de 24 horas. Esta muestra de orina de 24 horas también es importante que el médico indique al paciente de cómo juntar su orina. La orina de 24 horas, así como dice su nombre, se junta 24 horas. Mi paciente va a empezar a juntar su orina viernes a las 7 de la mañana hasta el sábado a las 7 de la mañana. Pero la toma de muestra para esta orina es diferente a la orina simples. La primera indicación que ustedes tienen que darle a su paciente es que existe un frasco específico para la toma de muestra de 24 horas. Es un frasco que tiene una tapa y normalmente es para 5 litros.
Si el paciente no tiene cómo comprar ese frasco, entonces se le indica que puede utilizar botellas de agua, pero tiene que ser botella de garrafa PET de agua mineral. No tiene que ser de Coca-Cola o Guaraná, ¿sí? Tiene que ser de agua mineral. Entonces, el paciente, cuando se levanta, ya sea hombre o sea mujer, ele tem que eliminar, tem que descartar a primeira urina da manhã. A primeira urina que ele vai urinar, ele vai descartar. Por ejemplo, si tu paciente se despierta a las 7 de la mañana y ya está con vontade de urinar, se va en el baño y desecha esa orina. Cuando desecha esa orina, el paciente va a empezar a juntar su segunda orina. A partir, entonces la orina de 24 horas se junta a partir de la segunda orina de la mañana hasta 24 horas lo que el paciente orinó. Otra cosa importante también, a medida que el paciente va juntando su orina, esa orina tiene que ser refrigerada. De la misma forma que la orina simple, si no se refrigera, ocurre contaminación con esa muestra y principalmente quando chega, imagina uma urina ficar 24 horas a temperatura ambiente. Quando chega no laboratório e a gente abre aquele frasco, é um olor insoportável, ¿sí? Tiene un olor muy fétido, un olor súper desagradable. Entonces la orina, a medida que el paciente va juntando, se tiene que refrigerar. Si juntó todo ya un galón de 2 litros, deixa na geladeira, coloca lá o adesivo, que é urina, para ninguém ir lá beber ou se confundam. Y empieza a juntar en otro frasco y va refrigerando hasta el momento de llegar en el laboratorio. Entonces la toma de muestra es diferente, ¿sí? La orina entonces recién emitida suele ser clara, pero con el paso del tiempo puede volverse bastante turbia. La orina recién emitida entonces suele tener un color amarillo característico, pero cuando va pasando el tiempo y principalmente a temperatura ambiente, lo que ocurre es precipitación de los cristales, ¿sí? Nosotros vamos a ver en la parte del sedimentoscopía, del microscopio, que existen diversos tipos de cristales. Nosotros tenemos cristales de fosfato amorfo, urato amorfo, oxalato de calcio, cristal de cistina, cristal de ácido úrico. Existen varios tipos de cristales que podemos observar en una muestra de orina. Entonces, lo que deja turbio a esa orina principalmente es la presencia de cristales, ¿sí? Después tenemos la densidad. Esta densidad indica la capacidad entre la concentración y la dilución de esa orina por el riñón, ¿sí? En adultos sanos, más o menos esta densidad varía entre 1002 y 1035 gramos por ml, ¿sí? La densidad nosotros medimos con la tirita reactiva. Existe un densitómetro de vidrio, que es un aparato específico para medir la densidad. Es un aparato un poco caro, un poco costoso, entonces los laboratorios, casi los laboratorios no usan. Lo que nosotros utilizamos son las tiras reactivas para medir la densidad, ¿sí? Y dependiendo del tipo de patología que mi paciente pueda presentar, esa densidad se puede ver alterada. Por ejemplo, encontramos mayor de 1025 en situaciones donde hay una baja perfusión renal, confusión tubular conservada, deshidratación, diabetes mal controlada. Cuando es menor que 1010 con personas con diabetes insípida, por ejemplo, es constante alrededor de 1010 en enfermos de insuficiencia renal crónica. Entonces, dependiendo del tipo de paciente que yo tengo, esa densidad puede mudar, puede cambiar. Después tenemos la osmolaridad. Acá tiene que ser una R. La osmolaridad está bastante relacionado con la densidad. Entonces corresponde, normalmente es un ejemplo acá. Si nosotros tenemos una densidad de 1032, corresponde a una osmolaridad de 1200 ohmos por kilogramos. Entonces, en adultos también y en criaturas el valor de referencia cambia. ¿Sí? En adultos podemos tener de 200 a 220 ohmos por kilogramos. En lactantes también. Entonces, esta osmolaridad está relacionada con la densidad. Todos estos parámetros que vimos hasta ahora, volumen, aspecto, color,
turbidez, densidad, osmolaridad entran en la parte física. Es la primera parte que nosotros hacemos, la parte que le llamamos la fase física o macroscópica, ¿sí? Después viene la parte química y por último viene la parte microscópica o de sedimentoscopía. Entonces nosotros hoy vamos a ver hasta acá, hasta la fase química, hasta la fase física. Y después en la próxima clase, en la otra clase, vamos a ver la parte química y la parte de sedimentoscopía, que es un poquito más extenso. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre la clase? ¿No? No, profe. Bueno, está bien entonces. Vamos a esperar un ratito, la doctora Gladys le voy a enviar mensaje para que nos llame en la lista, ¿sí? Voy a avisarle un ratito. Hoy no. La doctora Gladys nos va a llamar en la lista. La Hoje lista não de tem presença. atividade, prof. Muitas graças. Sexta-feira para descansar. De todo lo que me mandaron para alterar su nota ya cambió, ¿verdad? La nota en el Moodle. ¿Revisaron ya lo que me mandaron mensajes y cambió sus notas? Prof, já corrigiu na prova, mas ainda não mudou a nota lá no MiSítio. Acho que demora um pouquinho. No, en el Mi Sitio no va a cambiarlo todavía porque se mandó la planilla y ellos tienen millones de alumnos para cambiar porque no es só nossa matéria. Aí eu não sei como que eles fazem para trocar en la facultad, ya eso ellos cambian, ¿sí? Pero Ah, yo ya sim. que cambié acá en el Moodle ya está cambiado, ¿sí? Sim, Y no una Moodle já. Sí, ellos ya tienen la planilha, agora a faculdade para eles trocarem vai demorar, isso demora un poquito, ¿tá bom? Ah, Pero tá la bom. planilla de todo lo que me mandaron ya se fue para la facultad, ¿sí? Tá bom, prof. Graças. Prof, eu tenho uma dúvida. No frasco de coleta da diureses, o volume mínimo era de 20 ml, o máximo? Que não precisava Máximo encher o 40. 40. Máximo 40. Sí, no hace falta llenar, porque a Sí. veces enche muito, ahí se derrama todo. Entonces, Tá bom, prof. Graças. ¿sí? Mínimo, luego lo que nosotros necesitamos es de 10 ml. Mas a gente nunca fala isso para o paciente, porque tem pacientes também que vai lá e coleta só 10 ml. Y si a gente perder 10 ml, ya era. Entonces, Sí. por eso nosotros le decimos mínimo 20 ml. É por precaução. Sí, É, precaución. obrigada, prof. Prof, e da urina de 24 horas, 17 é a primeira da manhã, só que daí no outro dia de manhã faz Não. a primeira Aí da manhã? continua todo, aí continua tudo igual, Flávia. Só a primeira do primeiro dia que vai descartar. E o teu paciente, ele vai começar 6 horas da manhã, por exemplo. Tem que ser até 6 horas da manhã do outro dia, tá bom? Então a primeira da manhã do outro dia pode falar para ele que pode fazer normal, só a primeira do primeiro dia que não. Sim, exatamente. É tudo normal, até 6 horas, tá? Chegou 6 horas e já tem que parar. E se o laboratório abrir 7 horas, refrigera e leva no laboratório 7 horas, tá bom? Entendi, prof. Gente, e se o paciente for ninho, prof, recém-nascido, são de 5 a 10 ml, verdade? Sí, 5 a 10 ml y normalmente é por sonda. A gente utiliza uma sondinha assim que tem um plastiquinho, cola lá no genital se for mulher ou homem, cola, aí a mãe tem que olhar. Toda hora tem que olhar e quando o bebê, o neném faz, já leva para o laboratório. Porque o que mais dá contaminação é essa sondinha também, não pode ficar muito tempo. Então, a mamá é outra orientação. A mãe tem que estar em cima da criança. Fez xixi, mínimo 5 ml e já tem que levar para o laboratório. En recién nacidos, en niños pequeños, hasta los 1 año. 1 año se puede usar la sonda, pero después también ya no se utiliza porque a criança não fica e ele fica descolando toda hora.
Dale, profe, muchas gracias. Nada. No me atiende la doctora, no sé si ella está. Ah, ya me respondió un ratito, ¿sí? Hola, Mara. Hola. Hola, Mara, ¿sí? ¿Puedo ¿Qué pasar la tal? lista? Sí, puedes llamarnos. Dale, listo. Ya enseguida. Grupo E, Igualmente. ¿verdad? B. B, Grupo B. va, ya. Hola, voy a pasar la lista, gente, ¿sí? Ana Paula. Presente. Ok. Alexandre Sidney. Trancou, prof. Foto. Ah, sí, sí, ya, sí. Trancou. María Pavili. Presente. Ok. Flavia. Presente. Ok. Gustavo. Presente. Julia. Julia Barbosa. Aqui. No. Luisa, no. Karen. Prof, eu tô aqui. Acá, profe. Sí. Não Cláudia. Não sei se dá pra escutar. Profe. Presente, prof. Sí. Y a Julia, A Julia. sí, está acá. Ah, bueno, ya. Estoy Y viendo Karen ahora. Sí, también, ahora estoy profe. revisando el chat. Listo, gracias. Después está Claudia, Presente. Profe, Bruna. perdón, a Karen también está acá. No chat, a Bruna, prof. Ah, en el chat, listo. Está bien, gracias. Rafaela, Presente. Artur, Presente. Leandra Gabriela, Presente, prof. Cíntia, Presente, prof. Omar Víctor, Presente, prof. Kenia Cristina. Presente, prof. Eso, Daniela no, João Mateus también no. Adete María. Aqui, prof. Ok, gracias. João Lucas. Gracias. Gustavo López. Presente. Michelle. Michelle. Julia. Ele estava conectado até agora. Ah, sí, estoy viendo que está conectado. A lo mejor salió un ratito. Julia Márquez. Presente, ok. Joana Livia. Presente. Natania. Acá, profe. Ok. Gabriela. ¿No? Ana Carolina. Presente, doutora. Ok. Maite, no. Murilo. Acá, doutora. Murilo. Acá. Ah, bueno, ya. Patricia, no. Vanessa. Presente. Rafaela Jordana. Ela tá na estrada, prof. Ela tá indo pra Ponta Porã. Ah, bueno, listo. Mateus. Acá, prof, presente. Mateus Souza, ya. Presente. Fabiola. Sí. Fabiola. Presente. Presente, prof. Leticia. Presente, prof. Ok. André, Caroline. Natalia Cristina. Presente, prof. Ok. Fabio, Luca. María Yasmín. Presente, prof. Gabriela, no. Y solo, ¿sí?
Sí. Sí.